Tiene la palabra la senadora Vanessa Rubio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Álvaro. Qué gusto saludarlos a todas y a todos. Bueno, pues me voy a ir directo al grano. Me pidieron hacer 3 escenarios, uno de 3, 4 meses, otro de 12 meses y otro de 3 años. Voy a hacer propuestas en cada uno de ellos. En el de corto plazo, 3, 4 meses, pues yo lo que les diría es, a ver, clarísimo que vamos a enfrentar la peor crisis económica en México de nuestra historia. Y lo digo con datos. La peor crisis, la peor caída del Producto Interno Bruto fue en 1995, cayó menos 6.29. Y si ahorita nosotros promediamos lo que espera el Fondo Monetario Internacional que caiga la economía de México, que es menos 6.6, algunos otros como Bank of America o Citibanamex, que incluso dan posibilidades de caídas de 2 dígitos, pues ahí está el dato. Entonces va a ser la peor crisis económica, la peor caída económica que haya tenido México en su historia. Entonces, pues mi propuesta número 1 para los próximos 3, 4 meses es hacer todo lo posible para que esta crisis no le pegue tanto a las unidades económicas, a las empresas de todos tamaños, micros, chicas, pequeñas, medianas y grandes, porque las grandes también son altamente generadoras de empleo, no se nos olvide. Desde luego a las personas vulnerables, a las personas que están en situación de empleo informal. Entonces, hacer todo lo posible. Ahora sí llegó el momento de no escatimar. Yo les diría, lo único que habría que escatimar es, número 1, finanzas públicas sanas, y 2, políticas públicas responsables, y la legalidad, desde luego, ¿no? Que pareciera que debería darse por sentado, pero creo que es importante en este contexto subrayarla. Entonces, bueno, pues tenemos desde el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que aunque ya se tomó más del 40% el año pasado para el cierre de las finanzas públicas durante 2019, a razón de crecer menos 0.1%, y este año prácticamente se va a acabar, o tiene planeado Hacienda dejar nada más 30,000 de ese fondo que llegó a tener 289,000 millones de pesos. Tenemos también, hay 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional. Solamente 3 de esos 189 tienen una línea de crédito contingente vigente con el Fondo Monetario. No nos necesitamos sentar a negociar, no necesitamos un gran acuerdo, simplemente una llamada, podríamos activar un pedacito, parte de la línea. Desde luego, todo lo que haya gasto público para apoyar estas dos vertientes, la crisis de salud y la crisis económica. Pero sobre todo yo lo que les diría es, si se va a utilizar gasto público, se tiene que comenzar por reorientar gasto público. No es posible que este año se vayan a destinar 46,000 millones de pesos a la refinería, estando el mercado del petróleo como está, estando la situación de Pemex como está, habiendo perdido 346,000 millones de pesos el año pasado, se le inyectaron 98,000 millones de pesos a Pemex del FEIP también. Y bueno, pues simplemente creo que no me pongo aquí a discutir el tema de la viabilidad de la refinería, que tengo mi opinión al respecto, pero de menos posponerla para cuando México crezca. Simplemente esa es la alternativa que yo planteo. Cuando crezcamos, primer año no vamos a haber crecido, segundo año no vamos a haber crecido, pues lo posponemos, y yo creo que esos 46,000 millones de pesos se podrían utilizar muy bien para la crisis de salud y para la crisis económica. Esto es los 3 o 4 meses próximos. 12 meses, yo creo que el foco tiene que ser restablecer la senda de crecimiento económico. Para los próximos 12 meses ya vamos a haber volteado a ver para atrás y decir, híjole, pues ya se nos fueron 2 años y no se ha crecido. Algo está fallando en el modelo que no nos está permitiendo crecer. No es nada más el coronavirus, porque es cierto que México estaba creciendo debajo de su potencial, 2.5 promedio los últimos 6 años, pero siempre 2.5, y aquí estoy con casi puro financiero, 2.5 siempre es mejor que 0. Y en el 2019, pues eso llegó a menos 0.1. Así es que tenemos que repensar el diseño de la política económica, 2 variables fundamentales: repensar la política energética para permitir inversiones privadas, y número 2, el tema de la certidumbre y del Estado de Derecho para la inversión. Ustedes más que nadie en el sector financiero saben que los inversionistas nacionales y extranjeros
requieren de certidumbre para poder invertir sus recursos. Hay una competencia a nivel internacional por todos esos recursos. Ustedes son quienes los canalizan, los potencian, pero al final del día, si no hay reglas claras que se cumplan, si no hay certidumbre, no va a haber sistema financiero, por más robusto que sea, por más capitalizado que sea como el nuestro, que sea capaz de detonar crecimiento y detonar desarrollo. Hay un tema en el modelo muy claro que creo que se tiene que entender. No puede haber desarrollo, no puede haber prosperidad si antes no hay crecimiento económico. Entonces, en los próximos 12 meses tendríamos que enfocarnos en regresar a que México crezca. La inclusión financiera es importante, pero ojo también ahí, no es nada más inclusión financiera para dar los programas sociales, es inclusión financiera para ser productivo en la economía del país. Creo que ese tema es muy importante. Qué bueno que existen los programas sociales y qué bueno además que se administren vía el sector financiero y no en efectivo, en mano, pero creo que es muy importante que no nos quedemos ahí. No es nada más la inclusión financiera para dar programas, sino inclusión financiera para ser productivos. También en los próximos 12 meses en la agenda creo que es prioritario hoy más que nunca. Lo traía yo de todas maneras en mis anotes desde la semana pasada, pero hoy más que nunca se los digo, defender el sistema de ahorro para el retiro. Ahorita escuchábamos a Bernardo con varias ideas para fortalecerlo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Traemos allá adentro, si mal no recuerdo, 16 puntos del PIB. Es el patrimonio principal de 60 millones de mexicanos que tienen cuentas en el sistema y no podemos permitir que haya tentaciones. Tenemos precedentes muy malos a nivel internacional y lo voy a decir con todas sus letras. En Argentina, cuando se tomó el sistema de ahorro para el retiro, prácticamente se nacionalizaron esos recursos privados y se utilizaron para gasto corriente. Ojo, vámonos por las buenas prácticas, hay que reforzar el sistema en muchos niveles. Ahí Bernardo nos ponía varias ideas y creo que eso también es importante los próximos 2 meses. Y de acuerdo al tiempo que me asignaron, finalizo con el tema de los 3 años. Creo que un poco más de largo plazo en este contexto, el gran problema de la competitividad de México, de la falta de prosperidad, de la inequidad, sin duda tiene una referencia que es el empleo informal. Creo que hay que entrarle de veras al tema de la informalidad de nuestro país, de veras al tema de que a través de atender la informalidad, ahí Santiago Levy tiene muchas ideas muy buenas que he estado leyendo a través de la historia, pero últimamente ha escrito temas muy interesantes al respecto. Si queremos hacer un país menos desigual, si queremos atender de fondo el problema de la pobreza en nuestro país, tenemos que atender este gran problema estructural que hay en nuestro mercado laboral, que es el tema de la informalidad. También va a ser un tema, y va a seguir siendo un tema pensionario ineludible de mediano y largo plazo. Y bueno, pues simplemente creo que tenemos que tomarnos muy en serio el tema de regresar a la senda de crecimiento, pero ahora sí, un crecimiento incluyente. La palabra incluyente no puede estar fuera de los próximos años, de las próximas eras en nuestro país, en donde no va a ser indispensable regresar a la senda de crecimiento económico, pero además va a ser fundamental que ese crecimiento económico sea un crecimiento económico incluyente. Muchas gracias por tenerme en el panel. Muchísimas gracias, senadora, por su participación. La siguiente pregunta es para la senadora Vanessa Rubio. Empieza con una afirmación y después la pregunta. A menor crecimiento se reduce la recaudación y el gobierno no quiere reasignar gasto público. Entonces, solo queda endeudarse. La pregunta es, ¿cuál es el margen de endeudamiento del gobierno ante el downgrade en la calificación de riesgo soberano por parte de todas las calificadoras? Adelante, senadora. Gracias, Luis. Agradezco la pregunta y bueno, pues yo lo que les quería decir, hablando además ahorita después de lo que comentó el senador Pech, 2 temas como de matemática básica, uno el tema del crecimiento y otro el tema de la deuda. Bueno, nada más un dato, el país no se entregó sin crecer. Y aquí sí el promedio de crecimiento en los últimos 6 años era de 2.5, los 6 anteriores de 1.7. Cuando se dejó de crecer fue en 2019, menos 0.1, y no se diga este año que, reitero, el Fondo Monetario Internacional espera menos 6.6,
u otros hasta menos 10%. Entonces, el país no está creciendo en 2019 y no va a crecer en 2020. Esos son los números y esa es la realidad. Y por el otro lado, yendo a la pregunta que tiene que ver con endeudamiento, ya se puede decir que es uno de los gobiernos más endeudados de las últimas décadas. Y uno mide la deuda completa, es la medición más amplia de la deuda, es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que da la proporción de deuda respecto del PIB. Propio Hacienda, ahora en el documento de Precriterios Generales de Política Económica, nos dice que en vez de ser ese saldo histórico, es decir, la proporción de deuda PIB de 45%, ahora va a ser superior a 52%. Entonces, bueno, eso hay que dejarlo claro. Y sí, yo creería que tendríamos un margen de mayor endeudamiento. Es una política que están experimentando varios países del mundo. Mi preocupación con ese mayor endeudamiento, toda mi confianza en la Secretaría de Hacienda, desde luego también en Banco de México, a quien felicito sus iniciativas y propuestas, pero me preocuparía qué se va a hacer con esos recursos. Y mi preocupación viene porque justamente el mes pasado se presentó a la Cámara de Diputados, ya está presentado en Gaceta, una ley, una propuesta para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para desmantelar los equilibrios democráticos que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Por eso es que la Cámara de Diputados es la que discute y aprueba el presupuesto todos los años, para quitarle a la Cámara de Diputados la facultad presupuestal y dársela al Ejecutivo en dos condiciones que a mí me parece pueden darse a mucha interpretación. Una es cuando haya una emergencia económica. ¿Quién va a dictaminar que hay una emergencia económica? Eso me preocupa mucho. Y por el otro lado, para preservar los proyectos de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de la Administración Pública Federal? Y reitero, ¿cuándo se va a estar en una emergencia económica? Me parece que esos equilibrios que sanamente se han establecido en nuestra Carta Magna y en nuestras leyes no deberían de trastocarse, y esta coyuntura para lo último que debe de ser utilizada es para que se le quiten facultades al legislativo, se le den al ejecutivo y se desequilibren los poderes y se vaya en contra de la democracia en el país. Entonces creo que es muy importante. Sí se podría tener un espacio de mayor deuda, reitero, de todas maneras ya la van a tener, que se está haciendo el PIB más chico y la deuda más grande, pero si se van a dar esos espacios, se tendría que tener un plan, como siempre se tiene que tener, para volver a tener estabilidad financiera, después una consolidación fiscal, estabilidad fiscal, después una consolidación fiscal, tener una narrativa de cómo vamos a volver a crecer. La narrativa es muy importante, no es nada más tomar deuda porque sí. Y si se tomara deuda, mi preocupación, vuelvo al punto, es qué se va a hacer con esos recursos, y tendrían que transparentarse muy claramente y no violentarse bajo ninguna circunstancia las atribuciones que tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que por algo las tienen. Muchas gracias. Gracias, senadora. Buenas tardes. Le pedimos ahora a la senadora Vanessa Rubio que nos haga favor de presentarnos sus comentarios finales. Está apagado tu micrófono. Listo, perdón. Ya estoy. Gracias, Luis. Gracias, Álvaro. Gracias al CCE por este ejercicio democrático de platicar, de hablar, de diagnosticar, de proponer. Creo que eso es lo que necesita nuestro país, vernos a toda la sociedad más unida proponiendo, porque todos queremos lo mismo, todos queremos que a México le vaya bien. Este es el país en el que vivimos. Y no hay de que aquí se bajan, sino que aquí estamos todos y necesitamos trabajar juntos. Simplemente decir proyectos productivos por parte de inversiones del gobierno y del sector privado, sí, claro que sí, bienvenidas. Todas las inversiones productivas. El subsidiar empleo es la parte donde yo me encuentro aquí con un tema, porque simplemente pues no es eficiente económicamente y además se destinan recursos para prioridades como lo son hoy la salud y el preservar los empleos en nuestro país. Creo que es muy importante lo que ha hecho el Banco de México. Qué bueno que tenemos
una institución autónoma y técnica, no se nos olvide. Luego también se le quiere debilitar a veces hasta presupuestalmente. Yo creo que lo que necesitamos es un Banco de México fuerte, vigente y que haga el tipo de cosas que ha estado haciendo. También creo que tenemos un órgano en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con muy buenos técnicos, muy bien encabezada. Hagámosle caso, creo que tienen muy buenas ideas y propuestas de lo que puede ayudar a México en esta coyuntura. Y simplemente decir que es cierto que tenemos una crisis mundial, pero que esa crisis mundial se va a vivir de manera distinta dependiendo de dos factores. Número uno, cómo nos encontró esa crisis. A nosotros esa crisis nos encontró no creciendo, desafortunadamente, con un downgrade de Pemex, con 346 mil millones de pesos perdidos también por Pemex, empleo perdiéndose. Eso es desafortunado porque nos encuentra debilitándonos. No débiles, pero sí debilitándonos. Entonces, es importante la situación en la que encuentra la crisis a los países, pero sobre todo y más importante, y creo que ahí es donde está la esperanza, la diferencia va a ser cómo salgamos de esta crisis nosotros. Y tenemos que trabajar juntos por este acuerdo nacional al que hoy nos convoca el CCE, la Asociación de Bancos de México, para que juntos podamos tener propuestas viables, responsables, que permitan que la crisis no sea tan profunda y no sea tan larga. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo y tu participación y por estar con nosotros esta tarde. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, del ABM y de la MIB, muchas gracias.